Un saludo a las instituciones educativas del municipio de La Vega. Doctora Rocío, se había invitado a la institución educativa de Los Hugos, a la institución educativa agropecuaria de Santa Rita, al centro educativo Yachay Churicuna, a la institución educativa Santa Juana de Arco, a la institución educativa Santa Rosa de Lima, a la institución educativa agropecuaria San Francisco Javier de San Miguel, a la institución educativa San José de Altamira, a la institución educativa Escuela Normal Superior Los Andes de La Vega, a la institución educativa Nuestra Señora la Candelaria, a la institución educativa agropecuaria Yanaconas del Resguardo de Huachicón. En este momento hay representantes, doctora Rocío, de todas las instituciones educativas. Entonces, darles una bienvenida, un agradecimiento a todas las maestras y maestros que están en este encuentro virtual. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Están la mayoría de mis compañeros de la Normal Superior Los Andes. Esperamos que sea un encuentro muy importante, donde aprendamos muchas cosas que serán replicadas a nuestras comunidades educativas, especialmente para la bioprotección de nuestros padres de familia y nuestros estudiantes, la cual es nuestra función, ese proceso de formación y educación para afrontar lo que se viene con base a esta pandemia del coronavirus 19. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias, un abrazo, gracias nuevamente, doctora Rocío y Secretaría de Salud Departamental. Muchas gracias, profesor. Bienvenidos a todos. Entonces, como dijo el profesor Carlos, el día de hoy vamos a compartir un espacio. Espero no sea mayor mi exposición a 25 minutos, en el cual pueda transmitirles lo más relevante de la enfermedad por coronavirus, pero más allá de eso, lo que podemos hacer para prevenir el contagio. Algunos aspectos relacionados con la bioseguridad. Estamos la información de la enfermedad es abundante, nos llega por redes sociales, pero a veces nos llega filtrada, entonces no sabemos realmente qué es verdad y qué no. Quisiera que por favor me confirmen si la presentación es visible y si el audio es adecuado. Sí, muy bien. Muchas gracias. Está claro. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces hoy los invitamos a pensar globalmente, actuar localmente. La gestión para un problema mundial es local, casa por casa, familia por familia, barrio por barrio y vereda por vereda. Esta epidemia requiere un escenario de atención integral a mediano y largo plazo. Recordemos que las estrategias de corto plazo ya las hicimos, ya las vivimos, ya todos estamos enterados a qué nos enfrentamos y qué es lo más básico que debemos hacer, que es una epidemia de carácter mundial que nos afecta a todos y a la que nos debemos adaptar en unos estilos de vida que nos van a cambiar la vida, o que ya la cambiaron. Pero empecemos recordando y revisando qué es bioseguridad en la pandemia por COVID. Bioseguridad tiende a confundirse mucho y a asimilarse mucho a lo que es bioprotección. Realmente hay una diferencia grande entre bioseguridad y bioprotección. Nosotros tenemos que la bioseguridad son todas las acciones orientadas a minimizar la transmisión del COVID. Entonces, adaptándonos a cada una de las actividades que realizamos. Ya todos sabemos que quedarse en casa fue la primera estrategia, que toda la vida no nos podemos quedar en casa, pero que tendrá que ser nuestra casa el lugar donde nos resguardemos del contagio, porque en algún momento nos vamos a ver expuesto a él o a una de las personas de nuestra familia. Mantener nuestra distancia
es otra medida de bioseguridad. El uso permanente del tapabocas, que ya se volvió una parte de nuestras prendas de vestir, y el lavado frecuente de manos, que toda la vida supimos que había que hacerla, pero que la dejábamos como opcional, y aunque fuera importante, no era tan relevante como lo es ahora. Entonces la bioseguridad, recordemos que está muy cercana a todos aquellos que nos permite disminuir el riesgo de transmisión de COVID. Si eso es bioseguridad, entonces, ¿qué es bioprotección? Y sé que hoy hay algunas personas aquí que nos acompañan que hacen presencia en algunos de los puntos de control o de control comunitario, como se los ha visto en el departamento del Cauca. La bioprotección, entonces, está más relacionada con el uso de elementos de protección personal, y estos deberían ser para las personas que están más expuestas al riesgo de contagio por la actividad que realizan. Entonces allí encontramos a nuestro personal de salud, a todo el equipo de salud, y como elementos de protección están todos aquellos que se requieren para disminuir la gran exposición al contagio por COVID-19. Las caretas que ustedes ven allí, las mascarillas N95, esas son las mascarillas más gruesas, de mayor capacidad de filtración. Recordemos que el virus es un agente muy pequeño, microscópico, mucho más pequeño que una bacteria, que por lo tanto requiere es que estoy tratando de admitir a las personas que están pidiendo ingreso, debo salir de la presentación. Gracias. Que el virus, siendo un agente tan pequeño, en el ambiente hospitalario se requiere de un filtro mucho más adecuado, como es la mascarilla N95, que le brinda una mayor capacidad de protección, una mayor porcentaje de protección al personal de salud. Encontramos las batas, las caretas, las botas, los zapatos y toda serie de trajes que se han vuelto disponibles en este momento y han sido en Colombia declarados como vitales no disponibles. Eso para controlar un poco el acceso a ellos, que no se monopolicen y que no se excedan los precios, aunque ya lo son. Al inicio de la epidemia, una mascarilla N95 tenía un valor de 16.000 pesos, hoy vale 93.000. Recordemos entonces un poco de las lecciones de la historia. El mundo y Colombia ya se ha visto enfrentado a grandes pestes, eran llamadas en la antigüedad, o pandemias, situaciones que afectaban la salud del mundo. Les voy a mostrar 3 noticias que teníamos aquí. Representantes de la Cámara hacen colectas para donar parte de sus dietas. Médicos se desplazan a atender pacientes en poblaciones afectadas por el virus. Autoridades ordenan la desinfección de una plaza de mercado. Increíblemente, estas no son noticias de los diarios recientes, ni de los noticieros, son noticias de noviembre de 1918, del diario El Tiempo, cuando se publicaba la pandemia global de la gripe española y en la cual estaba siendo afectado el país. Si ustedes miran la similitud con lo que pasa ahora, parece un diario leído en este instante y no en el año 1918. Recordemos además que no existían las redes sociales, que la comunicación era más limitada y que había muy pocas formas de comunicarse entre los países, no estaba la afluencia de viajeros que tenemos hoy. Sin embargo, la situación era muy similar a la que hoy se vive. Necesitamos que ingresen a la reunión. Muchas gracias, quien me ayuda a admitir. El abrazo de Suárez. ¿Sabían ustedes que la gripa del año 1918 que afectó al mundo fue llamada el abrazo de Suárez? Y esto se debió a la tardía respuesta del presidente Marco Fidel Suárez para enfrentar la pandemia. Se denominó entonces el abrazo de Suárez a la enfermedad, una enfermedad que sacudió al mundo en los años 1918-1919, que se presentó en diferentes momentos, en unas crisis epidémicas grandes, en la cual alrededor de 50 millones de personas se calcula murieron en el mundo. Son cifras que no son seguras, en este momento hay pocas formas de verificarlas por la falta de registros. Sin embargo, en Colombia, aunque no hay datos confiables,
se dice que solamente en Boyacá habrían muerto 3.000 personas, siendo un índice de letalidad muy alta. Esta enfermedad en Colombia también se conoció como la dama española. Aquí les quiero compartir una carta escrita por Laureano Gómez en el año 1918, cuando le escribía a un socio que estaba en el archipiélago de San Andrés, manifestándole lo que pasaba en la capital en ese momento. Y este es el manuscrito, por cierto, muy hermoso, y aquí les voy a mostrar una parte de la carta. Dice: mi querido Arturo, Bogotá, octubre 24 de 2018. Hay aquí de nuevo una epidemia de gripa que tiene alarmada la ciudad. Por lo pronto tiene paralizada la vida. Las oficinas están casi todas cerradas, los colegios lo mismo, se han suspendido los exámenes hasta en las facultades, se han ordenado cerrar teatros y cines y por las calles no se encuentra un alma de noche. Al principio fue cosa de risa, todo el mundo estornudaba, pero luego empezó una forma que llamaban cerebral y empezó a morir gente de repente en la calle, especialmente entre los obreros. El pánico ha ido creciendo, los entierros pasan continuamente. El problema se ha agravado por los sepultureros. Unos están enfermos, otros se han muerto en el oficio, no se consigue quien quiera hacerse cargo de él, y según dicen, hay momentos en que más de 100 cadáveres esperan regados en los corredores de las bóvedas que los pongan bajo tierra. Por de contado, nadie quiere ir al cementerio y los entierros aún, los de personas notables, van sin acompañantes. Si miramos esta situación, es muy similar a la que tenemos ahora. Los cadáveres se encontraban en las calles. Hace 100 años, los presos sirvieron como sepultureros porque muchos de ellos fallecieron con el contagio, había pocas medidas de bioprotección y bioseguridad, entonces terminaron contagiándose y falleciendo muchos de ellos, por los que la población carcelaria, que era considerada pues de poco valor social, fue la que sirvió para hacer fosas comunes en las que fueron enterrados muchos cuerpos, desafortunadamente, sin un registro que nos sirviera hoy de referente. Esta es la forma como se vivió la gripa en Colombia hace 100 años. En ese momento Bogotá tenía 141.636 habitantes aproximadamente, de los cuales pudieron haber muerto 1.900. Es una tasa de mortalidad que aplicada hoy equivaldría a 90.000 víctimas fatales. Es una cifra muy alta. Las personas morían en las calles o en las casas y en ese momento la deficiencia hospitalaria era grande, quizás parecida a la que tenemos hoy, pero había una gran diferencia y era que la salud no era responsabilidad del Estado. No existía el Ministerio de Salud y el presidente Marco Fidel Suárez guardó silencio, no hizo un pronunciamiento público y eso fue lo que lo dejó muy mal frente a todo el Estado colombiano. Él, sin embargo, resultó afectado porque su hijo murió por el virus en Estados Unidos y más o menos a la vuelta de un año lo pudo repatriar. El cuerpo, cuando ya había cesado un poco la epidemia y se pensaba que era menos riesgoso ingresar el cadáver a Colombia para hacerle la inhumación. También murieron 2 congresistas muy representativos en ese momento. Estos fueron los primeros tapabocas que se usaron en la historia. Hoy en día son máscaras de carnaval que representan un poco de cultura, pero si vamos a la verdadera historia, es el pico representado ahí en la máscara, era un lugar donde se ponía incienso y esencias para combatir el contagio. Allí se colocaba eucalipto, ruda, romero o guayaba para combatir el contacto con el virus. Esos fueron los primeros tapabocas de la humanidad. Fueron usados en personal no sanitario, ¿no? Las personas que no se encontraban al frente de los pacientes en los hospitales. Aquí tenemos el uso masificado del tapabocas. Miren que era la mejor barrera de protección, usada en todos los ambientes, interiores y exteriores, para combatir el contagio. De verdad que sí sirve la protección con una tela de algodón en doble capa, como ya sabemos. Aquí les presento otro manuscrito del año 1918, este es de Puebla, en México, donde si ustedes leen aquí, se orienta que hay que lavarse las manos con frecuencia, que hay que frotarlas durante algunos minutos y que es muy importante hacer una desinfección frecuente de la nariz usando pomadas compuestas. También aquí se recomendaba
mantener los ambientes aireados, no abrazarse, no darse la mano, no acudir a templos, a cines, a teatros. O sea que realmente lo que estamos haciendo ahora no es nada nuevo para la humanidad. Esta es la cara de tristeza del epidemiólogo en Suecia, que después de dar unas instrucciones al país diciendo que eran excesivas las medidas de confinamiento y que era demasiada alarma para un agente infeccioso, que era más fácil crear una inmunidad de rebaño con la que todos se pudieran proteger. Al poco tiempo reconoce su gran error en la orientación, porque en su país murieron muchísimas personas, llegando a alcanzar Suecia la tasa más alta de letalidad en el mundo. Una sola muerte duele, muchas muertes duelen mucho más. El uso del tapabocas, que hoy ya es recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por el mundo. La primera recomendación surgió de Wuhan, en China, cuando los epidemiólogos se dieron cuenta que el uso de tapabocas bajaba considerablemente los contagios. Sin embargo, en ese momento todavía la OMS decía que no era importante el uso. Al parecer se asociaba mucho a la poca disponibilidad y acceso a ellos. Hoy ya sabemos que los podemos fabricar, incluso en casa, con doble tela de algodón, que ofrece una protección superior al 60%. Si es una mascarilla quirúrgica como las que se usaban o comercializaban fácilmente en las droguerías, puede ofrecer una protección del 70%. Y si hablamos de un tapabocas más especializado, N95, como el que les mostré, ese ofrece una protección de hasta el 90%, que impide el paso del virus. Es una manera de proteger que el enfermo contagie y también es una barrera de protección para el sano. Pero un tapabocas bien usado. Aquí les presentaba hace 8 días, a quienes me acompañaron en la charla, todas las diversas formas que nos hemos inventado de usar el tapabocas. Entonces, en la barbilla, en el brazo, en la oreja, lo liberamos. Este tapabocas, para que la autoridad lo vea y ponerlo cuando se acerca, no nos sirve. El tapabocas debe ser usado por una conciencia social e individual de protección de cada uno de nosotros, que al final protege a nuestra familia y por ende al municipio y por supuesto al departamento y al país, disminuyendo el número de muertes, que es al final donde queremos llegar. Entonces ya hemos hablado de bioprotección y bioseguridad. Ahora quiero que incorporemos un nuevo término, y es la bioprotección en comunidad. Algunas experiencias que nos ha dejado el departamento. Recordemos todo lo que ha hecho el departamento en atención primaria en salud. La atención primaria en salud se define como esas acciones en las que la gente de salud va a las casas, a las veredas, a los territorios, sale del hospital para que las personas sanas continúen sanas y no lleguen al hospital a ser atendidas cuando ya están enfermas. Ese enfoque lo perdimos cuando nos cambiaron el modelo de salud en el año de 1993, y hoy tenemos la obligación y la imperiosa necesidad de retomarlo, porque las personas sanas en sus casas deben continuar sanas. El mejor hospital es nuestra casa. Recuperar los promotoras rurales de salud, que a quienes les debemos tanto de la salud que tenían nuestros abuelos y adultos mayores hace 30 años, nuestros padres quizás. Experiencias de resiliencia en el Cauca que han dejado grandes aprendizajes. Experiencias de salud mental comunitaria como la que se tiene y se tuvo en el municipio del Tambo. Visitas domiciliarias coordinadas con las EPS, con las Secretarías de Salud Municipales, y un monitoreo estratégico desde la coordinación de las instituciones de salud presentes en cada territorio. Además de estas acciones, pues la comunidad se empieza a organizar para protegerse en comunidad. Todas esas acciones que vemos en los puntos de control comunitario son formas de organización para la protección de la vida en comunidad. Así estamos hoy en el Cauca. Estas son nuestras cifras COVID a 10 de junio. La noche anterior cerramos el día con 163 casos confirmados en el Cauca. Tristemente ya se va ampliando a todos los municipios. Afortunadamente, nuestro querido municipio de La Vega todavía no aparece aquí, pero tenemos una triste velocidad de contagio en Puerto Quejada. Allí ya casi alcanza
el número de Popayán, que por concentración de habitantes es muy alarmante. Popayán además llevamos un poco más de 2 meses, ya casi 3, frente al contagio, mientras Puerto Tejada registró su primer caso hace apenas un poco más de 2 semanas y ya hemos registrado 46 casos que están dispersos por todo el municipio, no están localizados en un solo sector que se pueda hacer un cerco epidemiológico, como llamamos en salud, sino que estos pacientes positivos están por todo el municipio, potencialmente contagiando a todas las personas y ojalá no tengamos muertes allá en el municipio de gran proporción. Lo tenemos ya en la costa pacífica. Anoche teníamos 9 pacientes hospitalizados, afortunadamente ninguna en unidad de cuidado intensivo. Todo 84 casos están siendo manejados en las casas. Hemos tenido 6 muertes en el departamento, lo que frente al número de casos nos deja en una mala posición porque la tasa de letalidad es muy alta, es decir, las muertes que tenemos el número es grande respecto al número de casos. Es importante recordar, y así como lo vimos en el año 1918, la respuesta institucional es insuficiente. Es tan insuficiente que nos puede dejar muchas afectaciones, ojalá nunca en situaciones como las que suceden hoy en Perú, en Brasil, en Ecuador, donde los muertos se encuentran en las calles por montón. Esa falta de respuesta y capacidad institucional del sector hospitalario nos deja en un escenario bien importante y es entender que la principal respuesta debe ser de base comunitaria, donde las comunidades nos organicemos, actuemos y nos concienticemos para protegernos. Hoy estamos apoyando la respuesta comunitaria. Desde la Secretaría de Salud Departamental rápidamente se entendió que lo que puede hacer la comunidad es mucho más importante que lo que pueden hacer los hospitales y que debemos acercarnos a ustedes, comunidad, docentes, profesionales que están cerca de las personas, a las familias, a los sectores rurales y urbanos del departamento para que podamos interactuar en escenarios de lógica, formación y educación que nos protejan a todos del contagio. Tengamos en cuenta además que el Cauca es un departamento diferente. El Cauca es un departamento comprometido, educado, con una riqueza cultural, una diversidad que nos permite hoy ser líderes en el país, aunque seamos poco reconocidos porque no tenemos las capacidades tecnológicas ni financieras para mostrarnos, y tenemos una gran fuerza organizacional comunitaria que nos va a dejar muy bien mostrando desde lo local un trabajo que nos va a impactar en todo el departamento y que gracias a Dios hoy nos tiene en las últimas casillas de contagios del país. Respecto al virus, recordemos que es un agente, me han pedido que me detuviera aquí un poquito, un agente nuevo, desconocido, parecido al virus de la influenza, pero no igual, tiene muchas características diferentes y que eso nos deja en un escenario científico en el que con el tiempo vamos descubriendo sus capacidades de enfermar y de letalidad y de secuelas. Por ahora conocemos poco, pero lo que conocemos de lo más importante es que de cada 100 pacientes, 81 personas pueden no presentar ningún síntoma. Eso es preocupante porque los síntomas alertan. Cuando yo veo a una persona estornudando con síntomas de infección respiratoria, me puedo proteger y o esa persona se puede alejar. Pero cuando no tiene síntomas, está en comunidad. Es por eso tan importante el uso del tapabocas. Si miramos aquí, en este momento, este porcentaje nos deja en riesgo de que todos nosotros podemos ser contagiantes potenciales del virus. Además, porque ya se reconoció que Colombia tiene circulación comunitaria del virus. Lo tenemos en todo el país. Aunque no hayan sido detectados por laboratorio, podemos pensar que todos los municipios del Estado colombiano tienen presencia del coronavirus SARS-CoV-2 como ha sido definido. Hasta hoy no tenemos un tratamiento específico para COVID-19, por lo tanto el tratamiento sigue siendo igual al de una gripa. Cuidado en casa, que siempre lo debimos haber hecho. Antes no era importante, las personas con gripa iban a los colegios, a las universidades, a los ambientes laborales, a veces sin siquiera una protección mínima como un tapabocas,
ni siquiera un lavado de manos, porque la gripa no era una cosa importante. Hoy sí lo es. Debemos retomar esos manejos en casa de las gripas. Hoy son importantes los manejos tradicionales, las hierbas, las medicinas ancestrales, todo lo que los mayores ancestros nos puedan decir de la enfermedad respiratoria y cómo tratarla, es válido y sirve y está demostrado en muchos territorios de nuestro Cauca. Necesitamos que todas las personas afectadas hagan aislamiento social y que creemos una conciencia social individual para el aislamiento y el distanciamiento físico más no social, porque sabemos que podemos estar cerca. Hay muchos métodos para que nuestros seres queridos sepan que estamos unidos, pero distanciados físicamente. Que entre todos como comunidad exijamos a las personas el uso del tapabocas en los ambientes donde estemos reunidos, el lavado frecuente de manos, y para ello no es necesario contar con un lavamanos en cada lugar. Hay muchos mecanismos y el Cauca es muy innovador en esto. Hay formas, las muchas múltiples maneras de tener disponible agua y jabón para lavar las manos, por ejemplo, en ambientes como las escuelas, los salones de clases, como ustedes hoy que nos acompañan docentes. Que las personas, especialmente los niños, estén separados como mínimo 2 metros, que el toser y el estornudar se haga de manera correcta. Hoy ya sabemos que el uso del tapabocas también nos exige hacer el sello respiratorio, que es estornudar en el codo, lavarnos las manos y recordar siempre que los casos leves y moderados de la enfermedad no deben ir a los hospitales, que debemos aprender a conocer los signos de alarma, pero quedarnos siempre en nuestras casas. Me habían pedido también que aclarara un poco en qué se diferencia la prueba rápida de la prueba molecular. Las pruebas rápidas son unas pruebas menos costosas, que es un test cuyo resultado puede salir en un tiempo de 15 o 20 minutos, donde no se identifica específicamente material genético del virus. Lo que se detectan son anticuerpos producidos por las personas frente al virus. Con eso, el personal de salud entiende que ese individuo o esa persona ha estado en contacto con algún agente viral. Desafortunadamente no nos deja la claridad si es COVID-19 y siempre tendremos que hacer una segunda prueba que sea más específica. Entonces ya pasamos a la prueba PCR o prueba molecular, que es la que ya se toma con un hisopado nasofaringeo. El personal de salud introduce un hisopo en las fosas nasales, en la pared posterior de la nasofaringe, toma una muestra de la secreción y la analiza en el laboratorio para detectar material genético del virus. Por lo tanto, una prueba positiva molecular siempre será positiva. Cuando sale negativa, está demostrado que más o menos entre el 25 y el 30% perdón, podría ser una prueba de un falso negativo, que puede cometerse un error en la toma o en el análisis del laboratorio. Esta prueba molecular está indicada solamente para las personas que el personal sanitario, Secretaría de Salud Municipal, Departamental y con los protocolos del Instituto Nacional de Salud así lo consideren. No está disponible para cualquier persona y de manera particular. Tiene un valor aproximado en este momento de 280,000 pesos que están siendo financiados por el Plan de Beneficios en Salud de cualquiera de los aseguramientos que existan o no aseguramientos si es personas sin carnet o migrantes que requieran de la protección. La prueba rápida es una prueba en sangre, que como les dije es menos específica. Esta es la historia de cómo se han atendido los casos en el mundo y en Colombia. La mayoría de ellos se atienden en casa, afortunadamente, pocos llegan a los hospitales y en el Cauca todavía tenemos controlado eso. Las medidas sanitarias más importantes son el uso del cubrebocas, la distancia, hemos tenido restricción de la movilidad, cierre de los espacios escolares. En algún momento tenemos que recuperarlos y ojalá en ese momento estemos preparados para recibir a los alumnos a los estudiantes, alumnos sin luz, ¿no? Ya me aclararon ese concepto. A los estudiantes conservando su distanciamiento social, enseñándole a los niños
Es difícil mantener a un niño separado de otro, es difícil que no se abracen, que no compartan, pero debemos enseñarles y deben aprender esa cultura del distanciamiento físico para protegernos. Además de todas las enfermedades infectocontagiosas, debemos recuperar la producción de los sectores que hoy tenemos un poco en cesación o suspendidos. Hay que recuperarlos en espacios saludables, seguros, donde se apliquen protocolos de vida, como ya hemos venido hablando. Recuperar los servicios esenciales básicos y complementarios y, entre todos, encontrar las estrategias que nos mantengan con un menor número de contagios y, lo más importante, con menos muertes, ojalá ninguna más. Hemos venido promocionando por todo el departamento del Cauca una estrategia que consideramos que nos va a acompañar por mucho tiempo. Hoy les presento y les pongo en consideración el Plan de Cuidado Familiar y Comunitario. Es un plan no enfocado en COVID. Tenemos que dejar de pensar que enfermedad no es igual a COVID, que COVID no es igual a muerte. Pero sí debemos saber que el ambiente familiar y comunitario es el mejor ambiente para protegernos de la enfermedad. Que además de los problemas respiratorios debemos enfocarnos en que nuestros enfermos crónicos sigan accediendo a los controles, a los medicamentos, que las gestantes sigan en los controles prenatales, que sean embarazos seguros, que los niños y adultos mayores permanezcan en los programas, que recuperemos la vacunación. En algunos municipios se está rotando un audio que dicen que la vacunación de influenza es peligrosa. Es totalmente falso. La vacuna de influenza tampoco protege contra COVID, porque ya ustedes tienen claro que es un agente diferente, pero sí protege contra una neumonía por influenza. Entonces sí hay que vacunar a nuestros adultos mayores y personas de riesgo. Saber hoy que la seguridad alimentaria es de los factores más críticos para el confinamiento. Aprender a volver a sembrar, volver a aprender a las recetas tradicionales con los productos básicos primarios. Olvidémonos un poco de los preparados de los supermercados y volvamos a las verduras, a las frutas, a las materias primas que disponemos en nuestra naturaleza y que gentilmente y abundantemente nuestro Cauca nos da y las tenemos al alcance, gracias a Dios. Al saneamiento básico, a recuperar la limpieza y desinfección del hogar, del ambiente, trabajar contra el dengue, contra la acumulación de basuras, de residuos, hacer una tenencia responsable de animales de compañía, de producción y de consumo, recordar las vacunas, las higienes, ¿sí? Articularnos nuevamente con los agentes de salud y volver a encontrar esa sinergia para mantener las condiciones de salud de la población y olvidarnos un poco de acudir solamente cuando estamos enfermos. Aprender entre todos a vigilarnos comunitariamente para la salud y reportar a la autoridad sanitaria cualquier caso de enfermedad, sea por COVID o por cualquier otra situación que nos ponga en riesgo. Para tener en cuenta es importante, sigue siendo muy relevante el lavado de manos, el sello respiratorio. Ya les decía que a pesar del tapabocas hay que seguir tosiendo en el codo. Ojalá pudiéramos alejarnos de las personas que pudieran estar cerca, porque el estornudo sí es un gran aerosol que dispara el virus a más de 2 metros y ojalá podamos proteger a los demás. Evitar tocarnos la cara, que es bien difícil. Está demostrado que podríamos tocarnos la cara hasta 500 veces en el día. Y cuando tocamos la cara, si hemos tocado una superficie contaminada y luego nuestra boca, la nariz o los ojos, allí nos administramos el virus. Los besos, los abrazos, los saludos de mano, no los podemos volver a hacer por ahora, o por lo menos por unos meses más. Pensamos que esta situación de protección va a durar por lo menos entre 12 o 18 meses y que debemos visitarnos y hacer reuniones presenciales muy escasas, y si tenemos la extrema necesidad de hacerlas, hay que conservar los mínimos de asistencia y las distancias, evitando conglomeraciones, especialmente en lugares públicos. Debemos aprender a cambiar la rutina, no acudir a los mercados, a las tiendas cuando hay más personas, sino cuando están menos densas. Estas imágenes son del Plan Cosecha Segura, que algunos de ustedes lo deben conocer. Es el protocolo que
tiene el Fondo Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros para una cosecha segura. Los cuidados en la casa y en la finca, entonces la limpieza del hogar, la ventilación permanente, el lavado de los tendidos de cama, las rutinas programadas de desinfección de los entornos de las viviendas y de los lugares de trabajo, la organización de las basuras, la disposición correcta, el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Recordemos que el virus está cubierto por una capa de proteínas que se destruye fácilmente con jabón y agua, que no se necesita mucho más que eso. En otras superficies como pisos, ventanas, sanitarios, sí podríamos utilizar soluciones de cloro. Y finalmente decirles que aunque no tengamos una vacuna, en el mundo sí tenemos una vacuna y es comunitaria y está en nuestras manos. Pensar en que el cuidado familiar cuida también a las comunidades, que el manejo de casos debe hacerse siempre en casa, que debemos encontrar la manera de hacer seguimiento a los casos leves y moderados de infección respiratoria, que son las que hoy nos tienen en alarma, que solo los casos graves deben ir a los hospitales sin correr riesgo, es decir, hay que aprender a detectar los signos de alarma, que principalmente es de la dificultad respiratoria para el caso de COVID. Y decirles hoy muchas gracias por su tiempo, por la atención prestada y que estamos dispuestos a resolver cualquiera de sus preguntas. De nuevo, gracias, Secretaría de Salud Municipal de La Vega y docentes, don Carlos Ariel, profesor, muchísimas gracias.